Hola compis, mirad que os traigo hoy el nuevo Ethan con su pelito nuevo. Es un nuevo look que estaba deseando tener. Mía no deja de pedir, cambia, ponnos de otra forma, que a mí me gusta de otra manera. Pues mirad, hoy con pelito, ¿qué os parece? Es una monada. Yo la verdad es que estoy loca con este nuevo Ethan y con el Ethan anterior también. Por esto no pudo salir con la ropita de campesino. Ya sabéis que os comenté que Mía no sabía qué traía liada y al final se lo llevó. Pues mirad, peluquería y maquillaje. Este es el nuevo Ethan con los pies descalcitos y súper guapo. Hoy os voy a enseñar a hacer este pelito. Es súper fácil, súper rápido. También os voy a enseñar cómo sacar los patrones para que todas las que tengáis muñequitos y queráis hacerlo, independientemente de la medida, podéis tener este pelito. Fácil, rápido y sencillo. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bien compis, pues vamos con nuestro proyecto de aprender a sacar patrones o hacer patrones o trazar patrones, cada uno que le llame como quiera. Mirad, yo hoy os voy a comentar que vamos a hacer pelito para los chicos, para nuestros príncipes y nuestros pequeñitos muñecos. A mí me encanta ponerle los pelitos de lana, pero bueno, también me habéis pedido otro tipo de peinados y hoy pues vamos a hacerlo con este tipo de tejido. Mirad, para sacar el patrón de una base, desde una base plana a una base tridimensional, también tenemos que saber jugar con los patrones y con los materiales que tenemos a nuestro alcance. Mirad, esta carita es este patrón. Una vez rellena, coge esta forma. Está completamente rellena por la parte de atrás y por la parte de delante, como vemos, la parte lateral nos permite ver una tridimensionalidad. Un ensanche, por decirlo de alguna forma. Bien, estos patrones son para las medidas de mis patrones, de mis muñecas y con mis tejidos, porque según qué tejido utilicemos y según qué relleno o la forma de relleno nos pueden variar las medidas, pero también vosotras antes de sacar los patrones podéis tomar la medida más exacta y podéis ajustarlos un poquito. A veces puede haber medio centímetro de diferencia, tampoco mucha cosa. Bueno, pues mirad, vamos a sacar nuestro patrón tridimensional. Vamos a tomar 3 partes de la cara, son los mismos patrones, y vamos a marcar el centro de cada uno de ellos. Vamos a marcar los 3 y voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla para que todas lo entendamos bien. Mirad, esta sería nuestra cabeza tridimensional. Tendríamos que hacer coincidir las 3 líneas. ¿Veis? Sería una línea, otra línea y otra línea. Las 3 líneas deberían coincidir y de esta forma sacaríamos un patrón tridimensional. Ahora, yo voy a hacer la parte de la cabecita, la parte de delante, ¿vale? Y para ello voy a tomar como referencia esta cabeza. Mirad, yo calculo más o menos que le voy a poner de flequillo, pues mirad, si los ojos voy a por los alfilerillos. Mirad, si los ojos los ubicamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, más o menos aquí, y las orejillas las vamos a marcar, por ejemplo, aquí. Pues yo le calculo unos 4,5 centímetros que le voy a dar. Mirad, esta es la costura que es el centro de la cabeza, pero yo me voy a venir un poquito más atrás, como a 1,5 centímetros más o menos. Por lo tanto, creo que con 4,5 centímetros tendríamos suficiente para marcar el flequillo. Volvemos a colocar nuestras 3 piezas y aquí vamos a marcar 4,5. Al tener que marcar
1,5 en este lado. Mirad, vamos a marcar aquí, vamos a hacerlo más fácil. Mirad, 1,5. Este 1,5 lo vamos a esconder aquí debajo, y ahora estos 4,5 serían los que nos darían el flequillo, ¿vale? Vamos a poner aquí 4,5. Vamos a sacar solamente medio patrón. Este sería el flequillo. Esta sería la parte de la coronilla. De aquí a aquí el pelo manda hacia abajo. Todo esto manda hacia abajo, y desde la coronilla manda hacia la parte opuesta. Así, de esta forma. Una vez que ya lo tenemos así ubicado, vamos a sacar la parte de atrás. Para la parte de atrás yo calculo más o menos que me vendría una cosa aquí, en línea recta, y a partir de aquí ya vendría haciéndome la forma de la cabeza, porque ahora necesito sacar la parte que va, digamos, de la oreja, ¿vale? Todo esto ya lo tendríamos colocado de esta forma. Y ahora la parte de la oreja, que sería el centro de estas dos partes, pues haríamos igual. Pondríamos desde aquí, nos vendríamos hasta aquí. Aquí le sacaríamos la cabeza, la orejita, más o menos, y ya nos vendríamos hacia este lado. Y esta parte de aquí, como viene desde este lado de aquí, pues lo cerraríamos así, tal cual. ¿Veis? Y esta sería la parte de nuestra cabeza. Y así sacaríamos nuestros patrones. Mirad, de aquí vamos a sacar solamente la mitad. O si queremos lo doblamos a la mitad y sacamos las dos partes. Que sería esta de aquí. Y cortaríamos la parte de la coronilla. Justo así. Esta sería uno de los patrones. Otro de los patrones sería el flequillo que hemos quedado, que sería este. Y solamente la mitad. De esta forma iría pegado nuestro flequillo. Voy a ir quitando papeles que nos vayamos aclarando. Y esta parte de aquí sería la que tendríamos para la parte lateral. Esta la vamos a cortar por aquí. Y cortamos por aquí. De esta forma. Y esta sería la mitad de nuestro proyecto. Mirad, iríamos colocándolo de esta forma. Esta sería la mitad. Esta sería la mitad que vendríamos cosiendo desde aquí abajo. Daríamos toda la vuelta hasta la parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí la vamos a cortar, porque es la que nos sobra del flequillo. Así. ¿Veis? Así. Y ahora esta parte la unimos desde, haciendo la curva, desde la parte de abajo daríamos la vuelta hasta la parte de arriba, y así uniríamos la parte tridimensional. Aquí ahora lo vamos a sacar en doble y lo vais a ver mejor, pero ¿veis? Así es como queda nuestra peluca, o nuestro pelito, o lo que queramos llamarlo. Ahora lo vamos a sacar a tejido y vais a ver de qué forma más fácil se corta y se hace en un momento. No necesitamos ni máquina de coser ni nada. Esta forma de sacarlo, ¿veis? Ahora si la ubicamos aquí, ¿veis? La pondríamos de esta forma. Aquí pondríamos la mitad
de esta forma y aquí colocaríamos la mitad de esta forma. Pensad que cuando está cosida también cambia bastante, porque yo aquí no puedo jugar con las formas redondeadas que hacen, ni mucho menos, ¿veis? Aquí es un poco más complicado, pero sí que, mirad aquí, ¿veis? Esta es la parte que necesitamos para que nos haga tridimensional, ¿veis? Subimos la orejita a su sitio. Es que así en papel es un poco más complicado de explicarlo. Esta la colocamos aquí y esta la colocamos aquí. Y todo esto lo hacemos coincidir, de forma que nos quede el pelito perfecto. Vamos a pasarlo a tejido. Bueno, pues ya tenemos preparados los patrones. Los he sacado en doble, para que así nos resulte más fácil. Mirad, yo el otro día estuve en Ribes y Casal, en la zona de carnavales, porque ahora es la época de carnaval, aunque bueno, pues tampoco creo que se va a celebrar mucho por el tema de la pandemia, y encontré este peluchito. Mirad qué cosa más bonita. Es largo, tiene un pelo, fijaos, muy largo, bastante chulo. Me gustó y pensé para hacerle cositas a las muñecas, pero bueno, en esta ocasión le vamos a utilizar para hacer pelito. Vamos a hacer nuestra peluquita para nuestras muñecas. Mirad. Vamos a tomar como referencia el sentido del pelo. ¿Os acordáis cuando os hablaba el otro día del sentido de la pana y todo esto? Pues en esto también es importante. Fijaos, yo os voy a dejar los patrones con la forma, las flechas en el sentido en que va el pelito. ¿Veis? Tiene que ir cortado así. Entonces, para no liarnos, vamos a ponerlo del revés. De esta forma. Siempre con el pelito hacia abajo, y vamos a cortar una vez este patrón, 2 veces el patrón de la oreja, y lo haremos en formato espejo, y una vez también el patrón de la parte de la nuca. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser cortarlos, marcarlos y sin margen de costura, tal cual están, ¿vale? Vamos a desechar ese trocito de aquí y lo vamos a cortar de esta forma, que creo que no se va a ver absolutamente nada. A ver si tengo uno rojo. Es un marrón muy oscuro, pero creo que tengo unos rotuladores que me mandaron de Il Trento. Vamos a ver si estos me ayudan. Estos sí. Bueno, pues mirad, lo vamos a marcar de esta forma. Estos son rotuladores borrables. Me los mandaron de Il Trento y la verdad es que hasta ahora los he sacado en muy contadas ocasiones, porque me parece que son tan buenos que me da hasta miedo que se me descarguen. Bueno, pues este lo vamos a hacer una vez. Este de aquí lo vamos a hacer otra vez. Así, y ahora vamos a cortar. Mirad, para cortar este tipo de tejido no se corta así, se tiene que cortar solamente el tejido, sin el pelito, la parte de aquí nada más. Vamos a recortarlo, ya os digo, solo la parte de arriba. Si no, cortamos el pelo y queda muy feo, porque quedaría un corte bastante feillo. ¿Veis? Vamos a cortar por la zona marcada, sin margen de costura. Tiramos con cuidado, ¿veis? Y ya tendríamos una de las partes cortadas. Voy a cortar el resto y enseguida continuamos haciendo, porque ya os digo que esto no es nada complicado. Solo es cortar, ya os digo, meter la tijera justo lo que es el tejido. ¿Veis? Así, con mucho cuidado.
Y de esta forma, con mucha paciencia, vamos haciendo. Bueno, pues ya tenemos cortaditos los trocillos, mirad. Son dos de la parte de la orejita, una del flequillo y otra de la parte de la nuca. Ahora vamos a unirlo y va a ser súper fácil y súper rápido. En un momento lo vamos a tener hecho. Mirad, con hilo marrón, en este caso, no es igual, pero bueno, me va a servir. Vamos a unir la parte del flequillo con la parte de la coronilla y vamos a hacerlo en este sentido, así, tal cual. Vamos a coger esta parte que sería, a ver, ahora sí, así, esta parte que sería la parte del flequillo y esta sería la parte de la nuca. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a hacer la unión de estas dos partes. Mirad, vamos a tomar aquí y vamos a coser de esta forma, con una puntada de la que yo llamo ojal, que es haciendo como una especie de nudo, y así lo dejamos mucho más firme, muy pegadas unas a otras para que no se vean los trocitos sin coser. También es la puntada festón, la que se utiliza cuando hacemos puntadas decorativas y puntadas de patchwork, pues una puntada que es un poco más segura o más fuerte que la puntada de pespunte. Metemos bien los pelillos para que nos quede la menor marca posible y ya está, y vamos a ir cosiendo de esta forma, bien apretadito y bien juntito. Cerramos bien y miramos que nos haya quedado, ¿veis? Así, bien cosidito, que no se vea ningún fallo. Una vez que lo tenemos así, rematamos y cortamos. Ahora que ya tenemos esta parte hecha, ¿veis? Este pelo va hacia abajo y este también. Van opuestos, flequillo y nuca. Vamos a hacer la parte de lo que sería la orejita y lo vamos a coser exactamente igual. Mirad, en esta ocasión vamos a tomar como referencia la parte de abajo de la esquinita. Mirad, la parte final la vamos a tomar desde aquí con la parte final de la oreja. Esta de aquí. ¿Veis? Metemos todos los pelillos para adentro y solamente cosemos la parte del tejido. ¿Veis? Así. Vamos a ir subiendo. Como veis, una parte es recta y otra parte es curva. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado y dándole la vuelta de esta forma. Así. Cuando lleguemos aquí a este lado, seguiremos dándole la misma forma. Mirad, aquí que veis que tiene una parte más larga que la otra, como medio centímetro, la vais uniendo de esta forma, así. Y así nos va a quedar, mirad, perfecta. Entonces vamos a coserlo tal cual. Igual que hemos hecho con la parte anterior. ¿Veis cómo va quedando?
cada trocito de pelo para un sitio diferente. Y así es como queda la peluquilla. Vamos a hacer la otra parte. Exactamente igual. Bueno, compis, pues mirad, ya está cosido. La forma ya os la expliqué anteriormente y probablemente aquí con los patrones la veréis mejor. Mirad, la parte de flequillo con la parte de la nuca y la parte lateral, la parte de la oreja, desde el pico de abajo daremos toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí uniremos esta parte redondeada en la forma que nos marca este patrón y terminaremos aquí delante, sin más, tal cual. Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta a este pelito, que la verdad es que me encanta porque, ¿veis? Lo que intentábamos conseguir es que todo el pelito fuese la parte de atrás hacia atrás y la parte de delante hacia adelante. Yo voy a peinarla, pero antes de peinarla, que lo haré delante de vosotros para que veáis cómo se hace y cómo se quedan las costuritas tapadas, voy a pintar la cara de Ethan y cuando lo tenga hecho le probamos el pelito y vamos a ver el cambio que da. Bueno, pues vamos a terminar de hacer nuestro pelito. Mirad, yo ya tengo a Ethan preparado. Le he puesto también la técnica del bolsillo, que ya sabéis que consiste en que puede girar su cabecita de un lado a otro y después vuelve a su lugar sin ningún problema. Así de fácil. Bien, pues vamos ahora a peinar este pelito y vamos a ponérselo. Voy a utilizar un cepillo. Es de un bazar, es un cepillo de plástico, no es muy grueso, no es muy duro, ¿veis? Flexible. Con este lo voy a peinar. Teníamos aquí la costura, pues vamos a quitarla, vamos a peinar así, de esta forma, y terminamos cubriendo todos los desperfectos, ¿veis? La verdad es que es una monada. Me gusta mucho este toque y sobre todo pues compartirlo con vosotras, que podáis hacer los pelitos de la medida que os hagan falta de una forma fácil, rápida y sencilla. Bueno, pues así vamos a ponérselo a nuestro Ethan. Mirad, vamos a ponerlo, como veis, ajusta perfecto, ajusta muy bien. Le queda como un guante porque realmente para eso hemos trabajado, para dejarle a su medida. Voy a girar un poco así y ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente pegarlo. A mí me gusta con el pelillo así suelto, me parece que es mucho más bonito que con un pelito corto, pero así toda la parte de atrás se la vamos a cortar. Mirad, yo ya tengo aquí la silicona caliente y lo que vamos a hacer va a ser con unos alfileres le vamos a sujetar para que no se nos mueva. Vamos a levantar el pelito y lo vamos a pegar de esta forma. Ya veis que es súper fácil. Pegamos con cuidado de no quemarnos porque ya sabéis que el tejido suele quemar. Quito de aquí los alfileres y ahora en esta parte voy a poner un poquito de silicona. Como veis, le voy dando pequeños toques, no lo estoy pegando del todo porque no quiero dejarlo como un pelo estático, quiero un pelo en movimiento. Y aquí vamos a hacer igual, vamos a poner aquí un poquito, pero ya os digo, como un pequeño toque, nada más, y el resto lo vamos a dejar tal cual. Mirad, vamos a tomar la parte de atrás, voy a quitar la pistola y vamos a cortar el pelo, vamos a cubrir a este pequeño que no se nos manche mucho y ahora vamos a cortar pues igual que en la peluquería. Mirad, a mí no me gusta cortarlo en recto porque queda un corte un poco extraño. Lo vamos a cortar así, dando pequeños piquetes, así, y de esta parte exactamente igual, ¿veis? Así, tomamos un poquito y vamos cortando de abajo hacia arriba, así.
Y vamos a hacer igual por esta parte de aquí. Ya os digo que es muy poco, porque no quiero el pelo corto. Lo haremos un día más cortito. A mí así ahora es como me gusta. Y por esta parte vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar todo esto y así lo vamos a dejar. Mirad, yo este flequillo es que me gusta así, me gusta tal cual. Me gusta que vaya a su aire, como es él. Mirad, así, un poquito hacia arriba, pero despeinado. Que se le vean los ojos, pero despeinadito. La verdad es que mientras más lo peinemos, para mi gusto, más gracia, no sé, se le quita la gracia más pronto. A mí me gusta así más despeinado. Y de esta forma es como a mí me gusta que mi Ethan quede así de guapo. Compis, quería comentaros una cosa súper fácil y rápido. Mirad, los dos son exactamente igual. Fijaos, diferente tejido. Al ser diferente tejido, también cambia el tamaño. Os lo he comentado muchas veces, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta. Es el mismo patrón y es el mismo muñeco. Sin embargo, al cambiar el tejido, cambia también la estructura del muñeco. Pero quería comentaros lo siguiente. Mirad, si ahora queréis hacer este tipo de Ethan, este nuevo Ethan, con este cambio de look, y tenéis este Ethan, no hace falta que os deshagáis de él y no hace falta que lo hagáis completo. Podéis hacer dos cosas. Una, o cambiar la cabeza, porque es un muñeco muy fácil de pintar, es muy sencillito, tiene una pintura muy suave. Podéis cambiar la cabeza, o la otra opción es cortar este pelito, porque este pelito va cogido con silicona. Si aplicamos un poco de calor con un secador, podemos conseguir levantarlo. Si no podéis, no hace falta. Se recorta la silicona y se toma la medida a esta cabeza. Este Ethan tiene este pelito y este pelito le encaja, como habéis visto, tal cual. Encaja perfecto. Este otro hay que hacerle también su particular pelito, de la forma que os he enseñado. Pero es tan fácil como levantar toda la parte que tiene la silicona, dejar la cabecita vacía y ponerle este pelo. Si no queréis complicaros tanto, hacéis otra cabeza. La verdad es que pintar estos dos ojitos, la naricilla y la boca, es que se hace en un momento, no cuesta ningún trabajo, y podéis tener esta opción de este nuevo Ethan con este nuevo look. Lo que vosotras decidáis. Son dos preciosos Ethan que tal cual están, a mí me enamoran. Tengo a este que me tiene loca y este que me ha conquistado el corazón. Fácil de cambiar de look, no hace falta que cambies de muñeco, no hace falta que lo hagáis nuevo y por supuesto menos tirar un muñeco porque os guste otro modelo. Siempre podemos mantenerlo y cambiar un look rápidamente. Este pelito se quita y se pone. No me perdáis de vista, porque con este truqui vamos a hacer más de una cosa diferente en este taller. Estamos en marcha y estamos a tope. Bueno, compis, pues mirad, le he cortado un poquito más los pelitos de aquí de delante y lo he dejado igual de largo por la parte de atrás. Creo que le ha quedado un pelo súper bonito. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que hagamos muchos pelitos nuevos como este, que quedan súper bonitos para los nenes, para los muñequitos. Y bueno, pues este es el nuevo Ethan en esta ocasión de campesino. Vamos a ver lo que opina Mía, que esta también se las trae. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, compis. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestro apoyo siempre constante y vuestro cariño, por los comentarios que tanto me gusta leer, por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.